La lluvia tamborileaba sobre los tejados de hojalata de las viejas casas, creando una sinfonía lúgubre que encajaba con el estado de ánimo de Araceli Mercedes Orellana. Pasó la tercera hora sentada junto a la ventana, tocando mecánicamente el borde de la blonda de ganchillo que había hecho su difunta madre. El reloj de pared marcaba casi medianoche, y Matías seguía sin aparecer. Joaquín, de 8 años, hacía tiempo que se había dormido en la habitación de al lado. Araceli lo miró un par de veces, acomodándole la manta y acariciándole el pelo, lo único que la reconfortaba en esas noches. Últimamente eran cada vez más frecuentes. Matías, su marido, trabajaba hasta tarde cada vez con más frecuencia. Llegaba de mal humor, irritado por las cosas más insignificantes. Algo estaba cambiando en sus vidas, algo sutil pero aterrador. El portazo de la puerta principal fue tan brusco que Araceli se sobresaltó. Se oyeron pasos pesados en el pasillo. Inspiró profundamente, intentando calmar los latidos de su corazón. Matías estaba preocupada, dijo en voz baja saliendo al pasillo. Su marido, un hombre alto de rasgos pesados, se estaba quitando la chaqueta mojada. Olía a lluvia, cigarrillos y algo alcohólico. Le dirigió una breve mirada. Estaba trabajando. ¿Hasta medianoche? No contestaste al teléfono. Matías se dio la vuelta bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Me estás siguiendo? Dio un paso hacia ella. Yo te mantengo y tengo derecho a volver cuando quiera. Solo estaba preocupada. Araceli retrocedió, bajando los ojos. Deja de controlarme. Golpeó con fuerza la pared con el puño. Estoy harto de que siempre me hagas preguntas. Matías, Joaquín está durmiendo. No me importa. Esta es mi casa y hablaré todo lo alto que quiera. Su voz resonó en el pequeño piso. Araceli sintió que sus entrañas se apretaban de miedo y resentimiento. He hecho la cena, susurró. No tengo hambre, la interrumpió Matías, pasó junto a ella al dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Araceli permaneció de pie en la penumbra del pasillo, escuchando los ruidos del cuarto de los niños para ver si Joaquín se había despertado por aquel escándalo. Pero el piso estaba en silencio, solo roto por el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Las mañanas en el taller de costura siempre empezaban igual. El murmullo de las voces, el traqueteo de las máquinas de coser, el olor a tela y a polvo seco. Araceli estaba sentada en su mesa, guiando automáticamente trozos de tela bajo la aguja. Sus dedos se movían con una precisión mecánica aprendida a lo largo de los años. Llevaba más de 10 años trabajando aquí, desde que su familia se había trasladado a esta ciudad. Araceli, hoy estás pálida, le dijo Valentina Ayala, su amiga y vecina. Era una mujer corpulenta, de ojos amables y pelo rizado siempre despeinado. ¿Otra vez Matías? Araceli sonrió débilmente, sin levantar la vista de su trabajo. No pasa nada, estoy cansada. Siempre dices lo mismo, Dominga negó con la cabeza. Pero puedo verlo. Tienes unas ojeras del tamaño de Paraguay. Volvió tarde. No estaba de humor. De nuevo, no era una pregunta. Araceli, tienes que hacer algo. Esto lleva pasando meses. Araceli paró la máquina y se frotó los ojos. ¿Qué puedo hacer? Está estresado en el trabajo. Dice que le pueden despedir. Yo creo que es otra cosa, Dominga bajó la voz. Mi primo lo vio anoche en el bar El Cóndor. No estaba solo. Araceli sintió que algo frío le oprimía el pecho, pero siguió cosiendo como si no hubiera oído. Probablemente con colegas. Araceli, no quiero hablar de eso, Dominga. Por favor. Su amiga suspiró y volvió al trabajo. El taller se llenó de nuevo con el traqueteo de las máquinas y las conversaciones amortiguadas. Araceli hacía su trabajo mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en cómo había cambiado Matías con los años. Cuando se conocieron, era diferente, atento, cariñoso. Se habían casado jóvenes. Araceli solo tenía 19 años.
Ella lo amaba con todo su corazón y creía que les esperaba una vida feliz. El nacimiento de Joaquín parecía un verdadero milagro, la consumación de su felicidad. Pero con el paso del tiempo, algo se rompió. Matías se volvió irritable, a menudo le gritaba a ella y a su hijo. El dinero, que siempre escaseaba, se convirtió en el tema principal de sus disputas. Él la acusaba de no ganar lo suficiente, aunque a menudo gastaba gran parte de su sueldo en cosas que no entendía. «Señoras, se acabó el descanso». La fuerte voz del delegado sindical devolvió a Araceli a la realidad. «El plan no se ha cumplido y os estáis rascando la lengua». Las mujeres se inclinaron sobre las máquinas y el aire se llenó de una charla aún más intensa. Araceli se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en lo que le esperaba por la tarde en casa. Para sorpresa de Araceli, Matías volvió pronto del trabajo y, lo que era aún más extraño, de buen humor. Trajo a su hijo un juguete nuevo, un pequeño avión de juguete con el que Joaquín soñaba desde hacía tiempo. «Papá, gracias». El niño miró encantado el regalo y sus ojos oscuros brillaron de felicidad. «¿Es de verdad?» «Casi», sonrió Matías, alborotando el pelo de su hijo. «El mismo tipo sobrevuela nuestra ciudad». Araceli los observaba desde la cocina, sintiendo una extraña mezcla de alegría y recelo. Los cambios de humor de su marido siempre la inquietaban. «Joaquín, ve a lavarte las manos y siéntate a cenar», dijo, limpiándose las manos en el delantal. Cuando su hijo salió corriendo hacia el baño, Matías se acercó a ella y, para su asombro, le pasó el brazo por los hombros. «Tengo una noticia», le dijo con una sonrisa que hacía mucho tiempo que no veía. «¿De qué se trata?», preguntó Araceli con cautela. «¿Recuerdas que te hablé de un posible ascenso?». Hizo una pausa, saboreando el momento. «Lo he conseguido. Y una prima, una gran prima». «Eso es maravilloso, Matías». Araceli estaba realmente feliz. «Felicidades». «Eso no es todo», bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «He decidido que nos merecemos unas vacaciones de verdad. Nos he reservado un crucero». Araceli sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Un crucero? ¿Estás de broma?». «En absoluto». Matías parecía realmente feliz. «Dentro de 3 semanas haremos un crucero de 10 días por el Caribe. Ya lo he pagado». «Pero, ¿y el dinero? ¿Y el trabajo? ¿Y la escuela de Joaquín?». Araceli no podía creer lo que estaba pasando. «He pensado en todo. Yo tengo vacaciones, tú también deberías tenerlas. Y a Joaquín le vendrá bien ver mundo fuera de este pueblecito». Hizo un gesto despectivo con la mano. «Ya lo he arreglado con su profesor, tendrá tareas para ese tiempo». ¿Podemos permitírnoslo?», preguntó ella con cautela. «Ya te lo he dicho, tengo la paga extra». La voz de Matías tenía un deje de irritación. «Además, he estado ahorrando, sobre todo para esto». «¿Has estado ahorrando?». Araceli se sorprendió. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Quería sorprenderte», sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿No es esto lo que siempre has soñado? ¿Viajar, el mar?». Era cierto. Araceli siempre había soñado con ver el mar. Se había criado en un pueblecito del interior y nunca había viajado más allá de la capital. «Sí, claro», sonrió sintiendo el calor en su interior. «Es precioso, Matías, realmente maravilloso». «Qué bien», le besó la mejilla. «Ahora vamos a cenar. Tengo más hambre que un lobo». La velada transcurrió en un ambiente inesperadamente cálido. Matías hablaba del crucero, del barco, de los lugares que visitarían. Joaquín escuchaba con la boca abierta, haciendo 1000 preguntas. Araceli apenas participaba en la conversación, observando a su marido y a su hijo y tratando de entender lo que realmente estaba pasando. A última hora de la noche, cuando Matías dormía, ella se quedó con los ojos abiertos mirando al techo. Algo no la dejaba dormir. Esta generosidad repentina, esta decisión inesperada.
no se parecía en nada al Matías que había conocido en los últimos años. Pero quizás era una oportunidad para hacer las cosas bien. Quizás este viaje les ayudaría a volver a ser una familia. Con ese pensamiento, finalmente se durmió, pero su sueño fue inquieto e intermitente. ¿Crucero? Dominga casi se atraganta con el café. ¿Lo dices en serio? Estaban sentadas en una pequeña cafetería frente a la tienda durante la hora del almuerzo. Araceli le había contado a su amiga los planes de Matías. Por supuesto, asintió Araceli. Ya lo ha pagado todo. Dijo que había estado ahorrando. ¿Y tú le creíste? Dominga negó con la cabeza, incrédula. ¿De dónde ha sacado tanto dinero? Le han ascendido. Y una prima, contestó Araceli, pero no había confianza en su voz. Dominga dio un sorbo a su café y miró a su amiga pensativa. ¿Cuánto hace que le ascendieron? No lo sé. Dijo que ayer. ¿No te parece raro? Todos estos retrasos en el trabajo, su mal humor y ahora, de repente, un crucero. Araceli bajó los ojos. Yo creo que sí, pero a lo mejor me equivoco. A lo mejor ha trabajado mucho para ganarse el dinero de este viaje. Tal vez, se estiró Dominga, insegura. En cualquier caso, es una buena oportunidad para ti. Lejos de todo esto, rodeó con la mano el gris paisaje industrial que se veía por la ventana. Quizá recuperes lo que has perdido. ¿Tú crees? Preguntó Araceli esperanzada. ¿Por qué no? Dominga se encogió de hombros. El sol, el mar, el romance. Podría cambiarlo todo. Lo principal es darle una oportunidad, y a ti también. Araceli sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. Quizás Dominga tenía razón. Quizá este viaje es exactamente lo que necesitan. Bueno, basta de soñar. Dominga miró el reloj. Tenemos que volver o la vieja bruja nos comerá. Se apresuraron a volver al taller, pero durante el resto del día, Araceli no pudo dejar de pensar en el viaje que les esperaba. Se imaginaba a Matías y a ella paseando cogidos de la mano por la cubierta del barco, a Joaquín correteando alegremente, a los dos juntos contemplando la puesta de sol sobre el mar. Estos pensamientos le alegraban el corazón y le daban esperanzas de un futuro mejor. Los días siguientes transcurrieron entre problemas y preparativos. Araceli cosía vestidos nuevos para ella y camisas para Joaquín, compraba crema solar y sombreros, leía guías del Caribe. Matías volvía a trabajar hasta tarde, pero ahora ella no estaba preocupada. Lo estaba preparando todo para su partida. Joaquín estaba entusiasmado con el viaje. Empaquetaba sus juguetes, libros y la pequeña cámara que le había regalado su abuelo por su último cumpleaños. «Mamá, ¿habrá tiburones?», preguntó metiendo las gafas de natación en la mochila. «Puede», sonrió Araceli. «Pero no nadan cerca de los barcos. No tengas miedo». «Yo no tengo miedo», declaró el niño con orgullo. «Quiero hacerles una foto». En su pequeño piso se respiraba un ambiente de expectación y alegría. Incluso los vecinos, al enterarse de su próximo viaje, les envidiaban y les pedían que trajeran recuerdos. Todo iba bien hasta que un día, exactamente una semana antes de su partida, Araceli recibió una llamada que lo cambió todo. Estaba en el trabajo cuando sonó su teléfono. El número era desconocido y contestó ansiosa. «¿Diga?» «Señora Cabrera». Era una voz femenina oficial. «Soy del Colegio San Francisco. Su hijo, Joaquín, se sintió mal en clase. Llamamos a una ambulancia y lo llevaron al hospital de la ciudad». Araceli sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. «¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado?» «Ha perdido el conocimiento. Tenía fiebre alta y se quejaba de un fuerte dolor abdominal. Los paramédicos sospechan que es apendicitis, pero no puedo asegurarlo. Tienes que venir al hospital de inmediato». «Sí, por supuesto, yo me voy ahora mismo», murmuró Araceli, sintiendo que el corazón le golpeaba las costillas. Se apresuró a hablar con su supervisor, le explicó la situación y, tras recibir permiso para marcharse, corrió hacia la salida. Dominga la alcanzó en la puerta.
Araceli, ¿qué pasa? Joaquín está en el hospital, jadeó, intentando abrocharse el abrigo con manos temblorosas. No está bien, probablemente tenga apendicitis. ¡Ay, Dios!, se persignó Dominga. Iré contigo. No, no, no hace falta. Araceli negó con la cabeza. Quédate aquí, luego se lo cuentas a tu jefe. Y llama a Matías, por favor. Ahora no puedo. Claro, Dominga abrazó a su amiga. Todo irá bien, Araceli. Estoy segura de que todo irá bien. Pero en los ojos de su amiga, Araceli vio el mismo miedo que se apoderó de ella. El hospital de la ciudad recibió a Araceli con olor a antiséptico y sonidos de sufrimiento. Corrió por los pasillos hasta que por fin encontró la sala donde yacía Joaquín. Una enfermera la condujo a la habitación donde su hijo yacía pálido, con los ojos cerrados, conectado a algún tipo de máquina. «Joaquín», susurró Araceli, corriendo hacia la cama y cogiendo la mano de su hijo. «Mamá está aquí, cariño. Todo va a salir bien». El niño abrió los ojos débilmente. «Mamá», su voz era apenas audible. «Me duele». «Lo sé, hijo», le acarició la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Los médicos te ayudarán, ten paciencia». El médico entró en la habitación, un hombre alto de mediana edad, rostro cansado y ojos atentos. «¿Señora Cabrera?», le tendió la mano. «Soy el doctor Fernando Rodas. Estoy a cargo de su hijo». «¿Qué le pasa, doctor?», preguntó Araceli sin dejar de mirar a Joaquín. «Tenemos que hablar», dijo el médico con seriedad. «Vamos a mi despacho». A Araceli le dolía el corazón, pero siguió obedientemente al doctor, dejando a su hijo al cuidado de la enfermera. El despacho del doctor Rodas era pequeño y estaba lleno de expedientes. Señaló una silla al otro lado de la mesa. «Siéntese, por favor». Araceli se sentó, juntando las manos en el regazo. «Es apendicitis, ¿no? ¿Necesita una operación?». El doctor Rodas negó lentamente con la cabeza. «Me temo que es más complicado que eso. Hicimos un primer examen y los resultados son poco alentadores». «¿A qué se refiere?». A Araceli le tembló la voz. «A su hijo le han detectado un tumor en el abdomen». «Un tumor», dijo la palabra en voz baja, pero sonó como un disparo. «Le hemos hecho una ecografía y análisis de sangre. Hay sospechas de malignidad». Araceli sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. «¿Quiere decir cáncer?». «No puedo hacer un diagnóstico definitivo sin más pruebas», respondió el médico con cautela. «Pero los síntomas y los resultados preliminares apuntan a ello». «¡Ay, Dios!», susurró Araceli, cubriéndose la cara con las manos. «Mi niño, señora Cabrera», se suavizó la voz del médico. «Comprendo que es una noticia difícil, pero es importante que actuemos con rapidez. Su hijo necesita una serie de exámenes detallados y, muy probablemente, una operación». Araceli le miró con lágrimas en los ojos. «¿Una operación? ¿Servirá de algo?». «Si se confirma el diagnóstico y si vemos que el tumor no se ha extendido a otros órganos, entonces sí, la cirugía puede ayudar. Pero debo advertirle que es un procedimiento complicado. Tenemos que hacer un TAC, una biopsia, comprobar si hay metástasis». «Haga lo que tenga que hacer, doctor», dijo Araceli con firmeza. «Lo que sea por salvar a mi hijo». El doctor Rodas asintió. «Por supuesto. Pero hay una cosa más que debo mencionar. Este tipo de tratamiento es caro. Sé que nuestro hospital no es el más moderno y que no disponemos de todos los equipos necesarios. Puede que tengamos que enviar muestras a la capital y que la operación requiera un especialista de Asunción». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Araceli sin rodeos. El doctor Rodas escribió algo en un papel y se lo entregó. «Aproximadamente eso. Esto incluye todos los exámenes, la cirugía y los cuidados posteriores». Araceli miró la cifra y sintió un nudo en el corazón. Era una cantidad equivalente a los ingresos anuales de Matías y ella. ¿De dónde sacarían tanto dinero? De repente se acordó del crucero, el dinero que Matías había estado midiendo.
Podría ser... Hablaré con mi marido, dijo, poniéndose en pie. ¿Cuándo empezamos los exámenes? Cuanto antes, mejor, respondió el médico. Mañana podemos hacer las primeras pruebas y luego decidir qué sigue. Bien, asintió Araceli. ¿Ya puedo volver con mi hijo? Por supuesto, se levantó el doctor Rodas. Está anestesiado, así que probablemente estará dormido, pero su presencia sigue siendo importante. Araceli volvió a la habitación y se sentó junto a la cama de Joaquín. Efectivamente estaba dormido, su respiración era tranquila, pero su rostro permanecía pálido. Tomó su pequeña mano entre las suyas y se sentó así, observando cada una de sus respiraciones, temerosa de apartar la mirada ni un segundo. Dominga la encontró en esa posición y corrió al hospital nada más terminar su turno. Araceli, llamó suavemente al entrar en la habitación. ¿Cómo está? No lo sé, susurró Araceli sin volver la cabeza. El médico dice que puede ser cáncer. Dios mío. Dominga se hundió en la silla junto a su amiga. Araceli, lo siento mucho. Necesita una operación muy cara. Araceli se volvió por fin hacia su amiga, y Dominga vio en sus ojos un dolor tan profundo que la dejó sin aliento. En los lúgubres pasillos del hospital reinaba un silencio aplastante. Araceli estaba sentada en una incómoda silla de plástico junto a la cama de Joaquín, sin soltar la mano de su hijo. El reloj de pared avanzaba lentamente, cada segundo se hacía eterno. La pálida luz de los fluorescentes daba a todo lo que les rodeaba un tono antinatural, haciendo la piel de Joaquín casi transparente. Las enfermeras entraban periódicamente en la habitación, comprobaban la vía, registraban las lecturas y se marchaban, dejando tras de sí el olor a antiséptico y el susurro silencioso de las batas médicas. Dominga se había marchado hacía una hora, prometiendo volver por la mañana y traer ropa limpia. También dijo que no había podido localizar a Matías, que tenía el teléfono apagado. Volveré a llamarle más tarde, susurró, despidiéndose de su amiga con un abrazo. Araceli asintió, pero en el fondo de su mente se dio cuenta de que su marido no contestaba. Desde que se había enterado de lo del crucero, Matías no había cogido el teléfono a menudo, explicando que se debía a reuniones y citas importantes. Ahora esta costumbre le causaba una irritación ensordecedora. Joaquín gimió suavemente en sueños y Araceli se adelantó de inmediato, ajustando la manta. «Mamá está aquí, pequeño», susurró acariciándole el pelo. Sus pensamientos volvieron a la conversación con el doctor Rodas. La palabra «Bill» resonó en su cabeza, haciendo temblar sus manos. ¿Cómo podía pasarle esto a su hijo? Siempre había sido un niño sano, rara. Vez se ponía enfermo, le gustaba jugar en el patio con los niños del barrio, corría más rápido que nadie. Es cierto que últimamente empezaba a cansarse más deprisa, a quejarse a menudo de dolores de estómago, pero Araceli lo achacaba a un resfriado o a una indigestión. Nunca, ni en sus peores pesadillas, hubiera imaginado que su hijo de 8 años pudiera tener cáncer. Araceli miró el reloj. Era casi medianoche. Matías debía estar en casa desde hacía tiempo y se había dado cuenta de que ni ella ni Joaquín estaban allí. ¿Por qué no había llamado aún? ¿No había llegado? Sacó el teléfono y volvió a marcar su número. Sonó el tono de llamada, pero no hubo respuesta. Una enfermera entró en la habitación. «Señora Cabrera, ¿necesita algo? ¿Un té o un café?» «No, gracias», respondió Araceli, pero enseguida cambió de opinión. «En realidad, sí, café, si me permite, negro». «Por supuesto», asintió la mujer. «Yo se lo traigo. ¿Cómo está el niño?» «Dormido». Araceli miró a su hijo. «Qué bien, ¿verdad?» «Sí, dormir es la mejor medicina», sonrió la enfermera y salió por la puerta. Regresó unos minutos después con un vaso de plástico lleno de café humeante. Araceli lo aceptó agradecida y lo rodeó con las palmas de las manos para calentárselas.
Hacía frío en el hospital, sobre todo por la noche. Debería dormir un poco, señora, le aconsejó la enfermera. Allí hay una silla reclinable. Puedo traerle una manta. Gracias, pero quiero estar cerca de mi hijo. Puede mover la silla hasta la cama, insistió la enfermera. Mañana necesitarás fuerzas. Araceli se dio cuenta de que tenía razón. Las últimas horas la habían drenado como un limón. Se sentía agotada tanto física como emocionalmente. Bien, aceptó finalmente. Gracias. La enfermera trajo una manta y la ayudó a extender la silla. Araceli se acomodó para poder coger la mano de Joaquín y, a pesar de sus preocupaciones, se sumió en un sueño pesado y agitado. La mañana llegó de repente. Araceli se despertó al oír abrirse la puerta. El doctor Rodas entró en la habitación acompañado de otro médico que no conocía. «Buenos días, señora Cabrera», la saludó el médico. «¿Cómo se encuentra?» Araceli se enderezó, sintiendo cómo se le agarrotaba el cuello por la incómoda postura. «Bien, ¿cómo está Joaquín?» «Ha pasado buena noche. Le ha bajado la temperatura, eso es buena señal. Le haremos más pruebas y enviaremos las muestras al laboratorio». Joaquín se despertó de la conversación y parpadeó somnoliento. «¿Mamá?», gritó con voz débil. «Estoy aquí, hijo». Araceli estaba inmediatamente a su lado, apretándole la mano. «¿Cómo te encuentras?» «Me duele el estómago», se quejó el niño. «Tengo sed. Te daré un poco de agua». Araceli cogió el vaso de la mesilla de noche. «Solo un poco», le advirtió el doctor Rodas. «Solo unos sorbos». Mientras Joaquín bebía, Araceli se fijó en que el segundo médico explicaba algo en voz baja al doctor Rodas, mostrando algo en un portapapeles. Ambos parecían serios. «Joaquín, ahora vamos a hacerle más pruebas», dijo suavemente el doctor Rodas mientras se acercaba a la cama. «No es nada grave. Solo tenemos que sacarte sangre y hacerte otra ecografía. Luego la enfermera le traerá el desayuno». «No tengo hambre», respondió el niño caprichosamente. «Aún tienes que comer un poco», sonrió el médico. «Así te pondrás bien más rápido». Cuando los médicos se llevaron a Joaquín para tratarlo, Araceli salió al pasillo para llamar a Matías. Esta vez contestó casi de inmediato. «Araceli, ¿dónde estás? He venido a casa y no estabas». Su voz sonaba irritada, como si ella fuera la culpable de su ansiedad. «Estoy en el hospital», respondió ella, intentando hablar con calma. «Con Joaquín. Está gravemente enfermo, Matías. ¿Qué le pasa?» Su voz estaba por fin turbada. «Ayer estuvo enfermo en el colegio. Lo llevaron al hospital de la ciudad. Los médicos dicen...» Araceli respiró hondo para que no le temblara la voz. «Dicen que puede tener un tumor, un cáncer». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Matías, ¿me oyes?» «Sí». Su voz se volvió distante. «¿Qué dicen los médicos?» «Le están haciendo más pruebas, pero está claro que necesita cirugía. Una operación complicada y cara, Matías». «¿Cómo de cara?» Araceli mencionó la cantidad que había presupuestado el doctor Rodas. «Santa María», exhaló Matías, «¿de dónde vamos a sacar tanto dinero?» «No lo sé», respondió Araceli sintiendo que la desesperación crecía en su interior. «Pero tenemos que encontrarlo. Es nuestro hijo, Matías». «Estaré allí», dijo tras una pausa. «Estaré allí dentro de 1 hora». Se apagó sin dejarla decir una palabra. Araceli se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le temblaban de cansancio y estrés. En ese momento vio a Dominga que se alejaba por el pasillo con una bolsa en las manos. «Araceli», su amiga la abrazó. «¿Cómo está Joaquín? ¿Cómo está?» «Se lo llevaron para hacerle pruebas», respondió Araceli, aceptando agradecida el abrazo. «Acabo de hablar con Matías. Ya viene». «Bien», asintió Dominga apartándose. «Le he traído ropa limpia, bocadillos y un termo de café. La comida del hospital es horrible». «Gracias». Araceli sonrió débilmente. «Eres una amiga de verdad, Dominga». «No seas tonta», dijo ella.
¿Para qué más sirven las amigas? Volvieron a la sala donde les esperaba el doctor Rodas. Su rostro estaba serio y el corazón de Araceli volvió a apretarse de miedo. Señora Cabrera, tengo los resultados de las pruebas complementarias, dijo mientras las enfermeras llevaban a Joaquín a la habitación y lo tumbaban en la cama. Tenemos que hablar en privado. Araceli asintió y, besando a su hijo en la frente, salió con el médico al pasillo. Nuestras sospechas se han confirmado, dijo el doctor Rodas sin preámbulos. Joaquín tiene un tumor maligno en el abdomen, un neuroblastoma. Es un tipo de cáncer poco frecuente que se da sobre todo en niños. Araceli sintió que le temblaban las piernas y el médico la sujetó por el codo. Siéntese, señora, señaló un banco pegado a la pared. ¿Esto se puede curar?, preguntó Araceli bajando al banco. En algunos casos, sí, respondió el médico con cautela, pero debo ser sincero con usted. El neuroblastoma es una enfermedad grave y el tratamiento debe ser complejo. En el caso de Joaquín, el tumor ya es lo suficientemente grande como para necesitar cirugía y, probablemente, quimioterapia. ¿De cuánto tiempo disponemos? Araceli intentaba mantener la calma, pero en su cabeza solo rondaba un pensamiento: mi hijo puede morir. Cuanto antes empecemos el tratamiento, mejor, respondió el doctor Rodas. Yo recomendaría que le operáramos en una semana. Ya me he puesto en contacto con un colega de Asunción, el doctor Mendoza. Está especializado en oncología pediátrica y está dispuesto a venir a una consulta. ¿Supondría un coste adicional?, preguntó Araceli, recordando la cantidad que se había mencionado antes. Desgraciadamente, sí, asintió la doctora. Pero se trata del mejor especialista del país y las posibilidades de éxito con él son mucho mayores. Araceli cerró los ojos tratando de ordenar sus pensamientos. Hablaré con mi marido. No tardará en llegar. El doctor Rodas la miró con simpatía. Comprendo que es una situación difícil, señora Cabrera, pero su hijo es un chico fuerte y tenemos motivos para esperar lo mejor. Volveré en un par de horas para discutir los detalles del tratamiento. Se marchó, dejando a Araceli sola con sus temores y dudas. Volvió a la habitación donde Dominga hablaba en voz baja con Joaquín, contándole alguna historia divertida. El niño sonreía débilmente, aunque era evidente que sentía dolor. «¡Mamá!», gritó al ver a Araceli. «La tía Dominga dice que papá llegará pronto. ¿Es verdad?». «Sí, cariño». Araceli se sentó en el borde de la cama. «Viene de camino. ¿Traerá mi avión? Lo olvidé en casa». «Se lo recordaré», prometió Araceli con lágrimas en los ojos. En ese momento Matías entró en la habitación. Parecía cansado y tenso. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en el rostro pálido de su hijo. «Papá», dijo Joaquín, intentando levantarse. «Calla, calla». Matías se acercó a la cama y acarició torpemente la cabeza de su hijo. «¿Cómo te encuentras, campeón?». «Me duele el estómago», respondió Joaquín con sinceridad. «Pero el médico ha dicho que me recuperaré pronto». «Claro que lo harás». Matías intentó sonreír, pero no resultó muy convincente. «Eres un chico fuerte». Araceli se levantó. «Matías, tenemos que hablar». Él asintió y se volvió hacia Dominga. «¿Lo cuidarás?». «Claro», aceptó ella. «Joaquín, ¿quieres que te cuente la vez que tu mamá se cayó de un árbol cuando eras niño?». «Quiero». El niño sonrió débilmente y Araceli agradeció a su amiga este pequeño truco. Ella y Matías salieron al pasillo. Araceli lo condujo a una pequeña sala de visitas donde no había nadie. «¿Qué dicen los médicos?», preguntó enseguida Matías. «Se ha confirmado lo peor», respondió Araceli en voz baja. «Tiene un tumor maligno, un neuroblastoma. Hay que operarlo urgentemente y, posiblemente, darle quimioterapia». Matías se pasó la mano por la cara. «¿Es seguro? ¿No puede haber un error?». «Han hecho todas las pruebas, Matías. Es cáncer». Se hundió en la silla más cercana como si sus piernas se negaran a sostenerle. «¿Cuánto costará?». «Más de lo que dijeron ayer».
Araceli dijo la nueva cantidad. Tienen que traer a un especialista de la capital. No tenemos tanto dinero. Matías negó con la cabeza. Lo sé. Araceli se sentó a su lado. Pero tenemos que encontrarlo. Quizá el banco conceda un préstamo o puede ayudarnos tu empresa. No nos darán un préstamo. Ya conoces nuestro historial crediticio, habló Matías en voz baja, sin mirarla. ¿Y la empresa? Lo dudo. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Por fin, Araceli se atrevió a decir lo que había estado pensando desde que oyó el diagnóstico. ¿Y el dinero para el crucero? Matías levantó la vista bruscamente. ¿Qué? El dinero que has reunido para el crucero, repitió ella. Dijiste que lo habías estado ahorrando durante mucho tiempo. Quizá podríamos utilizarlo para la operación de Joaquín. La cara de Matías cambió. Apartó la mirada y Araceli vio cómo se le tensaba la mandíbula. El crucero ya está pagado. Podemos cancelar la reserva. Seguro que hay alguna política de reembolso. No, dijo Matías. El dinero ya se ha gastado. No hay devoluciones. Araceli miró a su marido confundida. Pero si es nuestro hijo, Matías, nuestro único hijo, ¿es más importante viajar que su vida? No lo entiendes. Matías se levantó y se paseó por la habitación. No se trata del crucero, se trata de... Se detuvo como si decidiera algo por sí mismo. ¿Qué pasa, Matías? Araceli también se levantó. Explícamelo, porque de verdad que no lo entiendo. El dinero ya se ha gastado, dijo en voz baja. No puedo recuperarlo. ¿Cómo que se ha gastado? Araceli no se lo podía creer. Dijiste que el crucero era dentro de 3 semanas. Matías permaneció en silencio, de espaldas a ella. Araceli se acercó y le dio la vuelta. Matías, mírame. ¿Qué te pasa? Él levantó la vista y ella vio algo en sus ojos que le heló la sangre. Te mentí, Araceli. No me han ascendido, tampoco me dieron la prima. ¿Qué? Dio un paso atrás. Entonces, ¿de dónde sacaste el dinero para el crucero? Pedí un préstamo, un gran préstamo. Pero, ¿por qué? Araceli no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué pedir un préstamo para divertirse? Matías sonrió amargamente. Porque estoy cansado de esta vida, de esta ciudad, de este trabajo, de esta casa. Hizo una pausa, pero Araceli oyó el tácito de ti. ¿Querías huir? Susurró, dándose cuenta de repente de la verdad. ¿Con quién? No importa, respondió Matías con evasivas. Me importa a mí, insistió Araceli. Dime la verdad, Matías, por una vez en tu vida. Suspiró pesadamente. Se llama Constanza. Trabaja en el departamento de al lado. Hemos estado. Tenemos una relación desde hace casi un año. Araceli sintió que algo se rompía en su interior. No es que no lo sospechara. Dominga le había insinuado más de una vez que Matías podría no serle fiel. Pero una cosa era adivinarlo y otra muy distinta oír la confesión de labios de su marido. ¿Y el crucero? ¿Querías ir con ella? Preguntó Araceli, tratando de hablar con calma. Sí, respondió Matías con sencillez. Iban a ser nuestras vacaciones juntos, lejos de aquí, donde nadie nos conociera. ¿Y después qué? Araceli se sorprendió de la calma con que se tomaba la noticia. ¿Ibais a volver o desaparecer? No lo sé, respondió Matías con sinceridad. No lo habíamos planeado con tanta antelación. ¿Y yo? ¿Y Joaquín? Matías no contestó, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Así que por eso no quieres utilizar el dinero para la operación, dijo Araceli con amargura. Lo necesitas para escapar con tu señora. No es solo eso, objetó Matías. Ya te he dicho que pedí un préstamo, un gran préstamo. Si no pago el primer plazo a tiempo, habrá problemas, problemas graves. ¿Más graves que la muerte de tu hijo? Preguntó Araceli enfadada. No me entiendes. Matías levantó la voz. He pedido dinero prestado a gente con la que es mejor no jugar.
Si no lo devuelvo a tiempo, todos tendremos problemas. ¿Pediste prestado a usureros? Araceli estaba horrorizada. ¿En qué estabas pensando, Matías? Estaba pensando en salir de este agujero, casi gritaba. ¿Tienes idea de lo que es volver todos los días a este piso miserable, escucharte quejarte, oír gritar a Joaquín? No te atrevas a hablar así de nuestro hijo. Araceli levantó la voz. Se está muriendo, Matías, y tú piensas en ti y en tu señora. No puedo arriesgarme, no daré ese dinero. Araceli miró a su marido sin reconocerlo. Aquel hombre con el que había vivido 15 años, el padre de su hijo, era un completo desconocido para ella. Si no ayudas a tu hijo, dijo en voz baja, dejas de ser mi marido y dejas de ser su padre. No seas tan dramático, dijo Matías. Encontraremos otra salida. Quizá los médicos exageran. Quizá no esté tan mal como dicen. ¿A qué te refieres? Araceli no daba crédito a lo que oía. Lo has visto. Has visto los resultados de las pruebas. No están exagerando, Matías. No puedo regalar ese dinero, repitió con la terquedad de un animal acorralado. Entiéndelo. No, entiéndelo tú. Araceli dio un paso hacia él. Si no ayudas a Joaquín, nunca te lo perdonaré, jamás. Basta. Matías la agarró por los hombros. Llevo mucho tiempo ahorrando para un crucero, ¿y ahora tengo que dártelo todo a ti? Nuestro hijo está gravemente enfermo, le gritó Araceli en la cara. El sonido de la bofetada resonó en la sala vacía. Araceli retrocedió y se llevó la mano a la mejilla ardiendo. Matías la miró con una especie de cruel satisfacción. Tú elegiste esta vida, dijo casi con calma. Tú elegiste dar a luz. Insististe en quedarte en esta ciudad cuando yo quería irme. Ahora vive con las consecuencias. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Matías, Araceli le llamó. Joaquín quiere verte. Te está esperando. Matías se detuvo un momento, pero no se volvió. Luego dijo en voz baja: Dile que volveré más tarde. Y se marchó, dejando a Araceli sola en el vestíbulo vacío. Se hundió en una silla, sintiendo que todas sus fuerzas la abandonaban. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de lo que le estaba pasando a su marido, a su familia? Todos estos años había creído, esperado que su relación podría salvarse, que por el bien de Joaquín podrían superar cualquier dificultad, y ahora resultaba que Matías llevaba mucho tiempo viviendo otra vida, planeando una fuga, y no le importaba su propio hijo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero Araceli no las notaba. Solo pensaba en Joaquín, en su rostro pálido, en la espera de un padre que no volvería. ¿Cómo le diría que papá no vendría? Peor aún, ¿cómo le diría que no habría operación porque no tenían dinero? El reloj del hospital contaba los minutos y Araceli permanecía inmóvil, sin saber qué hacer. Su vida, que creía estable, aunque no feliz, se había derrumbado en un instante. Su marido la había traicionado, su hijo se moría y ella no tenía medios para salvarlo. Finalmente, se seca las lágrimas y respira hondo. Joaquín la espera. No debe verla así, rota, desesperada. Por su bien, ella debe ser fuerte. La cafetería del hospital estaba casi vacía a esa hora tan temprana. Araceli estaba sentada en la mesa del fondo, aferrada a un vaso de plástico con café frío. No recordaba cuánto tiempo llevaba allí sentada, con la mirada fija en un punto. Habían pasado 3 días desde que Matías se había marchado. 3 días interminables llenos de ansiedad, desesperación y una búsqueda constante de una solución que no parecía existir. Dominga le trajo un bocadillo, pero Araceli ni siquiera lo tocó. La comida había perdido su sabor y la sensación de hambre había sido sustituida por una sorda indiferencia. Lo único que podía hacer era funcionar con el piloto automático por el bien de Joaquín. Sonreírle, leer libros, fingir que todo iba a ir bien, aunque por dentro todo se estuviera desmoronando. «Tienes que comer algo», insistió Dominga en voz baja, tomando asiento frente a ella. «Joaquín ve que estás perdiendo fuerzas. Eso le asusta».
No puedo, susurró Araceli apartando su plato. Lo he intentado, de verdad que lo he intentado. Por la noche, cuando Joaquín dormía, llamó frenéticamente a todos sus conocidos, intentando encontrar el dinero para la operación. Empeñó sus modestas joyas, acudió a la iglesia, intentó vender el viejo coche familiar, pero todo eran gotas en el océano. La cantidad necesaria para el tratamiento seguía siendo muy superior a lo posible. Matías no contestaba al teléfono. Una vez llegó a su despacho, pero la secretaria le informó de que se había tomado vacaciones. Araceli sabía que solo la estaba evitando, preparándose para su giro. La idea le provocó una rabia tan intensa que tuvo miedo de sí misma. «¿Quizá deberíamos dirigirnos a organizaciones benéficas?», sugirió Dominga, interrumpiendo sus sombríos pensamientos. «En Asunción hay fundaciones que ayudan a niños con cáncer». «Ya he llamado a 3». Araceli negó con la cabeza. «2 se han quedado sin fondos para este año y la tercera no cubre nuestro barrio». Dominga suspiró con fuerza, luego alargó la mano y apretó la de su amiga. «No te rindas, ya se nos ocurrirá algo». Araceli intentó sonreír, pero su rostro no le hizo caso. Era como si hubiera olvidado cómo expresar emociones estos días. Solo cansancio, solo dolor. «Tengo que ir a trabajar», dijo Dominga levantándose. «Solo tengo medio día libre, pero volveré esta noche, te lo prometo». «Gracias». Araceli miró a su amiga con sincera gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti». Cuando Dominga se fue, Araceli miró el reloj. Joaquín tenía otra revisión, y ella tenía que volver a la habitación en media hora. Terminó su café frío, sintiendo cómo el amargor se extendía por su lengua. Había algo en el sabor que encajaba con su estado de ánimo. Cuando estaba a punto de marcharse, se fijó en un hombre sentado a unas mesas de distancia. Estaba absorto en la lectura de unos documentos, pero de repente levantó la cabeza y se encontró con su mirada. Araceli apartó rápidamente los ojos, pero consiguió darse cuenta de que el hombre era bastante atractivo, con unos rasgos faciales correctos y unos atentos ojos oscuros. Destacaba en el entorno del hospital: traje caro, aspecto cuidado, postura dominante. Se levantó y se dirigió a la salida, pero en la puerta la llamaron. «Señora, se ha olvidado el pañuelo». Araceli se dio la vuelta. El hombre al que acababa de mirar le tendía el fino pañuelo azul que ella había dejado en el respaldo de la silla. «Oh, gracias». Araceli cogió la prenda con torpeza. «Últimamente ando bastante despistada». «No es de extrañar, dadas las circunstancias», asintió el hombre comprensivo. «Un hospital no es lugar para concentrarse». Su voz era grave y agradable, con un ligero acento que Araceli no supo identificar. «Tienes razón», asintió ella preparándose para marcharse. «Perdone la indelicadeza», dijo de pronto el hombre, «pero he oído parte de su conversación. ¿Está enfermo su hijo?». Araceli se puso tensa. Hablar con desconocidos nunca había sido su fuerte, y ahora se sentía especialmente vulnerable. «Sí, mi hijo», respondió brevemente. «Me doy cuenta de que no estás para charlas en este momento». El hombre hizo una leve reverencia. «Solo quería decirle que aquí hay buenos especialistas. El año pasado operaron a mi hijo en este hospital y fue un éxito». «¿De verdad?». Araceli sintió una ligera punzada de esperanza. ¿Qué le pasaba? «Un tumor en el riñón». El hombre miró el reloj. «Lo siento, tengo que irme. Vengo a una revisión rutinaria. Quizá vuelva a verle». Asintió cortésmente y se marchó, dejando a Araceli con una ligera sensación de desamparo. Se echó una bufanda al cuello y se dirigió a la habitación de su hijo. Joaquín estaba dormido cuando ella regresó. La enfermera informó de que la exploración había ido bien, pero el niño estaba cansado y le dieron de comer en la cama. Araceli se sentó junto al cabecero, acomodando suavemente los despeinados mechones de pelo de su hijo. Su rostro se había vuelto demacrado con el paso de los días y su piel había adquirido un tono amarillento.
A menudo se quejaba de dolor a pesar de los analgésicos que le habían dado. El doctor Rodas había prometido pasar después de comer y Araceli le esperaba ansiosa. Cada conversación con él traía nuevas e inquietantes noticias. El tumor crecía más deprisa de lo que habían previsto, el tiempo se agotaba. Se oyeron pasos en el pasillo y Araceli se enderezó, esperando ver al médico, pero fue el hombre de la cafetería quien apareció en la puerta. «Siento molestar», dijo en voz baja al ver que el niño dormía. Quería saber cómo estaba su hijo. Araceli se sintió confusa por aquella atención. «Gracias por molestarnos, pero ni siquiera nos hemos presentado». «Tienes razón», el hombre le tendió la mano. «Rodrigo Salustiano Montoya». «Araceli Mercedes Orellana». Le estrechó la mano, notando el apretón firme pero no brusco. «¿Puedo sentarme?» Rodrigo señaló una silla contra la pared. «Vengo del médico y tengo tiempo». Araceli asintió, sin ver razón para negarse. Había algo en aquel hombre que le inspiraba confianza, a pesar de su evidente alto estatus social, que tanto contrastaba con su humilde posición. «¿Cómo se llama?» Rodrigo señaló con la cabeza al dormido Joaquín. «Joaquín Alejandro», respondió Araceli, sintiendo que sus labios se curvaban en una leve sonrisa al mencionar el nombre de su hijo. «Tiene 8 años». «Es un nombre precioso», aprobó Rodrigo. «Mi Bernardo tiene 9. También estaba en esta habitación cuando lo operaron». «Dijiste que tenía un tumor», comenzó Araceli con cautela. «Sí, un nefroblastoma, un tumor de riñón», hizo una pausa Rodrigo, como si estuviera decidiendo si continuar. «Fue un momento de miedo. Mi mujer y yo pensamos que íbamos a perderlo». «Joaquín tiene un neuroblastoma», dijo Araceli en voz baja, sorprendida de su propia franqueza con el desconocido. «Necesita una operación urgente, pero...» Se quedó callada, sin querer entrar en detalles sobre su situación económica. «Pero el seguro no cubre esas intervenciones», terminó Rodrigo por ella. «Ya lo sé. Nosotros tuvimos el mismo problema». Araceli lo miró sorprendida. «¿En serio? Pero si pareces...» Se detuvo, avergonzada. «¿Afluente?» Sonrió. «Ahora lo soy, pero hace un año las cosas eran distintas. La enfermedad de Bernardo había estado a punto de arruinarnos». En su mirada, Araceli vio la comprensión que le había faltado en los últimos días. No lástima, no simpatía distante, sino una comprensión genuina de su miedo y desesperación. «¿Cómo te las has arreglado?», le preguntó. Con dificultad, Rodrigo respondió con sinceridad. «Tuve que vender mucho de lo que tenía, pedir prestado a todo el que pude». Hizo una pausa. «Y de los que no podían». Araceli se dio cuenta de lo que no se había dicho. Usureros, prestamistas, la misma gente de la que hablaba Matías. «Pero lo importante es que lo hemos salvado», continuó Rodrigo. «Todo lo demás se puede volver a ganar. Estoy intentando encontrar el dinero». Araceli sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero la suma es enorme y el tiempo apremia». Rodrigo asintió, sin intentar consolar con frases trilladas. «El doctor Rodas es un buen especialista», dijo tras una pausa, «y un hombre decente. Si quieres, puedo hablar con él de tu situación. Quizá podamos acordar un plan de pago a plazos o encontrar otras opciones». «¿Lo harías?» Araceli le miró esperanzada. «¿Por qué?» Rodrigo se encogió de hombros. «Porque yo he estado en tu lugar, y sé lo que es sentirse impotente cuando tu hijo está luchando por la vida». En ese momento Joaquín se revolvió y abrió los ojos. «¿Mamá?», llamó con voz débil. «Estoy aquí, pequeño». Araceli se puso inmediatamente a su lado, tomando su mano entre las suyas. «¿Cómo te encuentras?» «Tengo sed», se quejó el niño. Rodrigo se levantó de inmediato y sirvió agua de la garrafa que había en la mesilla, tendiéndole el vaso a Araceli. «¿Quién es?», preguntó Joaquín, fijándose en el desconocido. «Es el señor Montoya», le presentó Araceli. «Su hijo también fue atendido aquí. Y ahora ya corre y juega al fútbol», añadió Rodrigo con una sonrisa.
igual que harás tú cuando te mejores. Joaquín sonrió débilmente. La verdad es que no me gusta el fútbol. Me gusta leer y dibujar. Ah, entonces tú y mi hijo encontraríais un lenguaje común, asintió Rodrigo. A Bernardo le encantan los libros sobre dinosaurios y el espacio. A mí también, se entusiasmó Joaquín. Tengo en casa una enciclopedia de dinosaurios con dibujos. Araceli se sorprendió al ver a su hijo, habitualmente reservado, hablando apasionadamente con un desconocido. Se había vuelto apático en los últimos días, reaccionando débilmente incluso ante Dominga, a quien conocía de toda la vida. Pero ahora había interés en sus ojos y sus mejillas estaban ligeramente sonrosadas. Rodrigo hablaba con el chico con facilidad y despreocupación, contándole historias divertidas sobre su hijo, haciéndole preguntas y escuchando atentamente las respuestas. No era el tono condescendiente que los adultos suelen emplear al hablar con los niños, sino un verdadero diálogo de igual a igual. ¿Dónde está tu padre?, preguntó de repente Rodrigo y Araceli se tensó. En el trabajo, respondió rápidamente Joaquín, y Araceli miró a su hijo agradecida. Habían acordado no decir nada malo de Matías para no disgustar aún más al niño. Está muy ocupado, pero vendrá pronto. Entiendo, asintió Rodrigo, mirando brevemente a Araceli. El trabajo es importante. En sus ojos brilló algo que Araceli no supo descifrar. ¿Simpatía? ¿Comprensión? ¿Desaprobación? Bueno, tengo que irme, dijo Rodrigo poniéndose en pie. Ha sido un placer conocerte, Joaquín. Y a usted, señora Orellana. Araceli, por favor, corrigió ella, sorprendida por su atrevimiento. Entonces llámame Rodrigo tú también, sonrió. Y por primera vez en estos días terribles, Araceli sintió que el peso de su corazón se aliviaba un poco. Me pasaré mañana, si no te importa, y traeré un libro que le gusta mucho a mi hijo. Es sobre viajes espaciales. ¿De verdad? A Joaquín se le iluminaron los ojos. Gracias, señor Rodrigo. De nada, campeón. Rodrigo alborotó ligeramente el pelo del niño, un gesto tan natural que Araceli sintió una punzada en el corazón. Era lo que Matías podía hacer si estaba a su lado, si se preocupaba por su hijo. Cuando Rodrigo se fue, Joaquín parecía más animado que en todos los días anteriores. Es bueno, mamá, dijo el chico poniéndose cómodo en los cojines. Y su hijo se ha recuperado. Entonces yo también me pondré bien, ¿no? Claro que sí, pequeño. Araceli le acarició la mejilla, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. Seguro que te pondrás mejor. Al día siguiente Rodrigo vino como había prometido. Trajo no solo un libro para Joaquín, sino también un almuerzo caliente para Araceli en recipientes. La comida del hospital es insoportable, dijo, acomodando los fragantes platos de cocina paraguaya casera en una mesita. Mi ama de llaves hace la mejor sopa de papas fritas de la ciudad. Araceli se sintió conmovida por el cuidado y al mismo tiempo incómoda por la atención. Pero el hambre y el aroma de la comida recién hecha se impusieron y aceptó agradecida el convite. Rodrigo pasó la mayor parte del día con ellos, marchándose solo cuando llegó la hora de las curas de Joaquín. Antes de marcharse, llevó aparte a Araceli y le informó de que había hablado con el doctor Rodas. Ha accedido a empezar la operación con lo que tienes ahora, y el resto se puede ir pagando poco a poco, dijo Rodrigo. Pero hasta el primer plazo, uno grande, terminó Araceli por él. Ya lo sé, estoy en ello. Si necesitas ayuda, Rodrigo le entregó una tarjeta de visita. Llámame cuando quieras. Hablo en serio, Araceli. Cualquier niño merece una oportunidad. Ella cogió la tarjeta sin saber qué decir. Este hombre, prácticamente un desconocido, estaba más implicado que el padre de Joaquín. Gracias, fue todo lo que consiguió decir. Por todo. Rodrigo vino al día siguiente y al siguiente. Se convirtió en un visitante habitual de la habitación del hospital, trayendo comida, libros y pequeños regalos para Joaquín.
A veces se quedaba sentado mientras Araceli dormitaba en una silla, agotada por las noches en vela y las preocupaciones. Al quinto día de conocerse, Dominga entró rápidamente en la habitación. Cuando vio a Rodrigo sentado junto a la cama de Joaquín leyéndole un libro, se quedó helada en el umbral. «Dominga», Araceli se levantó para recibirla. «Te presento a Rodrigo Montoya. Rodrigo, esta es mi amiga, Dominga Ayala». Rodrigo se inclinó cortésmente. «Encantado de conocerla, señora Ayala. Joaquín me ha hablado mucho de usted». Dominga asintió, pero su rostro permaneció tenso. «Lo mismo digo, señor Montoya. Creo que ya me voy», dijo Rodrigo cerrando su libro. «Tengo que pasar por el despacho. Joaquín, lo terminaremos mañana, ¿vale?» «Lo haremos». El chico parecía decepcionado. «Ahí empieza la diversión». «Entonces, seguro que continuamos», sonrió Rodrigo, y, despidiéndose de las mujeres, salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras él, Dominga agarró a Araceli del brazo y la arrastró hasta el rincón más alejado de la habitación. «¿Estás loca?», siseó, mirando a Joaquín que, afortunadamente, ya estaba absorto en uno de los libros que Rodrigo había traído. «¿Sabes quién es?» «Es un hombre decente que nos ayuda», contestó Araceli, sorprendida por la reacción de su amiga. «Su hijo también fue tratado aquí de cáncer». «Araceli», Dominga bajó la voz hasta casi susurrar, «él es Rodrigo Montoya». «Tranquila, Rodrigo. ¿No has oído hablar de él?» «No», respondió Araceli confusa. «¿Deberías?» «Dios mío». Dominga puso los ojos en blanco. «Es uno de los delincuentes más poderosos de la ciudad. Su familia controla la mitad del contrabando de la frontera». Araceli sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. «¿Estás segura? ¿Será un tocayo?» «Sal Montoya, como le llaman en ciertos círculos», continuó Dominga sombríamente. «Mi primo trabaja en el puerto y me ha hablado mucho de los negocios de Montoya. Le temen desde los pequeños comerciantes hasta la policía. Dicen que puede arreglar cualquier asunto si el precio es justo». «Pero es tan bueno con nosotros», murmuró Araceli, intentando conciliar la imagen de un hombre bondadoso que le leía libros a su hijo con la de un criminal despiadado. Y, efectivamente, su hijo fue tratado aquí. Vi su historial médico en la consulta del doctor Rodas. «No digo que se inventara la historia de su hijo», Dominga negó con la cabeza. «Probablemente sí, pero eso no cambia quién es ni lo que hace. Araceli, tienes que tener cuidado. La gente así no hace las cosas porque sí». «Se ofreció a ayudar a arreglar los plazos de la operación», dijo Araceli en voz baja. «Habló con el doctor Rodas. ¿Y qué quiere a cambio?», preguntó Dominga sin rodeos. «Nada». Araceli se encogió de hombros. «Al menos no ha pedido nada». «Hasta ahora», comentó Dominga significativamente. «Araceli, entiéndelo. Estoy preocupado por ti. Sé que estás en una situación desesperada, pero meterte con gente como esa». «No me estoy casando con él», dijo Araceli a la defensiva. «Solo viene, habla con Joaquín, le trae comida. ¿Qué tiene eso de malo?» «¿De verdad no lo entiendes?» Dominga se salpicó las manos. «Es un bandido, Araceli. Puede que ahora esté haciendo el papel de buen samaritano, pero eso puede cambiar en cualquier momento». Araceli miró a su hijo, que estaba hojeando las páginas de un libro, y sintió que en su interior se acumulaba una rabia ensordecedora. No contra Dominga, pues sabía que su amiga estaba preocupada por ella, sino contra este mundo injusto, en el que la única persona que había mostrado verdadera preocupación por su hijo moribundo era un criminal, y su propio padre simplemente había desaparecido de sus vidas. «Tendré cuidado», dijo finalmente. «Te lo prometo. Pero ahora no tengo elección, Dominga». Joaquín empeoró. El doctor Rodas dice que si no lo operamos en los próximos días, será demasiado tarde. Dominga suspiró pesadamente. «¿Y Matías? ¿Sigue sin contestar?» «Fui a verlo al trabajo.
Su jefe me dijo que se había tomado 2 semanas de vacaciones, respondió Araceli con amargura. Creo que ya está en su crucero con su amante. Cabrón, espetó Dominga, después de tantos años, abandonarte en un momento como este. Calla. Araceli hizo un gesto con la cabeza hacia Joaquín. No debe enterarse. Dominga apretó los puños pero bajó la voz. Lo siento, es que... insoportable. Lo sé. Araceli sonrió débilmente. Pero no tenemos tiempo para pensar en Matías. Tenemos que concentrarnos en Joaquín. Tienes razón, asintió Dominga. ¿Qué se puede hacer? ¿Has conseguido reunir algo de dinero? Un poco, asintió Araceli. Vendí nuestro viejo coche y nuestro anillo de boda. En la iglesia se recaudó un poco más, pero eso es solo una pequeña parte. ¿Y si vamos al banco? Ya lo he intentado. Debido a las viejas deudas de Matías, no nos darán un préstamo. Dominga pensó. ¿Y si aceptamos la ayuda de este Montoya, solo para la operación y luego... ¿Y después qué? Araceli sonrió con tristeza. Tú misma dijiste que la gente así no hace nada por nada. Lo sé, pero... Dominga no terminó, porque en ese momento entró en la habitación una enfermera con una bandeja de medicinas. Es hora de su tratamiento, señora Cabrera, anunció. Su hijo necesita descansar. Dominga besó a Joaquín en la frente. Que te mejores, pequeño. La tía Dominga te traerá algo rico mañana. Cuando su amiga se marchó, Araceli ayudó a la enfermera a recostar a Joaquín para el tratamiento. Sus delgados brazos, atravesados por las agujas de las vías, yacían indefensos sobre la manta. Parecía agotado, a pesar de sus valientes intentos de sonreír y fingir que todo iba bien. Tras una inyección de anestesia, Joaquín se durmió profundamente y Araceli se quedó a solas con sus pensamientos. Las palabras de Dominga sobre Rodrigo no salían de su mente. ¿Podría confiar en un hombre con semejante reputación? Pero tenía elección. La mañana gris recibió a Araceli con una llovizna que tamborileaba silenciosamente contra la ventana del hospital. El séptimo día en el hospital. El séptimo día entre la esperanza y la desesperación. Sentada en la dura silla junto a la cama de Joaquín, observaba cómo su hijo se removía inquieto en sueños. Había sido una noche difícil. La temperatura del niño había subido a 39 y las enfermeras se habían turnado para entrar en la habitación, cambiar goteros, poner inyecciones, aplicar compresas frías. Ahora Joaquín estaba por fin dormido y su rostro, pálido y demacrado, parecía casi transparente a la tenue luz de la mañana. Araceli ajustó con cuidado la manta y le secó el sudor de la frente. La mano de su hijo parecía tan frágil que temía apretarla demasiado. La conversación de ayer con el doctor Rodas resonó en su mente. El retraso es mortal. El tumor está creciendo y puede que pronto sea imposible operar. Hay que tomar una decisión en las próximas 24 horas. 24 horas. Parecía mucho tiempo en la vida normal. Un día entero. Pero ahora esas horas se le escapaban como agua entre los dedos y seguía sin haber una decisión. Araceli sacó el teléfono y volvió a marcar el número de Matías. Sonó. Pitidos largos y desesperados en el vacío. Ya no esperaba que contestara. Se había convertido en una costumbre comprobar si había reaparecido en sus vidas. Un mensaje de Dominga apareció en la pantalla del teléfono. Estaré allí en 1 hora. Aguanta. Araceli sonrió débilmente. Dominga era su salvavidas en este mar de desesperación, la única constante en un mundo que se desmoronaba. Nunca la había defraudado, sacando tiempo entre turno y turno en la tienda, llevándole comida, ropa limpia, sentándose con Joaquín cuando Araceli necesitaba alejarse. El teléfono vibró suavemente, una llamada entrante, un número desconocido. ¿Hola? Araceli contestó en un susurro para no despertar a su hijo. Araceli, buenos días. Soy Rodrigo. Su voz sonaba tranquila y segura, como siempre.
Ella se había acostumbrado a su entonación con el paso de los días y podía reconocer sus estados de ánimo por los sutiles cambios de tono. «Buenos días», dijo, saliendo al pasillo para que la conversación no molestara a Joaquín. «¿Cómo está el chico?» «Ha sido una noche dura». Araceli se apoyó en la pared, sintiendo el cansancio amontonarse sobre sus hombros. «Fiebre, dolores. Ahora está durmiendo. Anoche hablé con el doctor Rodas». La voz de Rodrigo se tornó seria. «Me habló del plazo». «Sí». Araceli se tragó el nudo que tenía en la garganta. 24 horas. O, mejor dicho, menos. «Me gustaría conocerte», dijo Rodrigo tras una breve pausa. «En el hospital no. Hay un asunto que requiere tu atención». «Pero no puedo dejar a Joaquín», dijo Araceli, confusa. «Tu amiga estará con él», dijo Rodrigo con seguridad. «Y la conversación es muy importante. Tiene que ver con la posibilidad de ayudar a tu hijo». Araceli sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Has encontrado la manera?» «Tal vez», respondió con evasivas. «Pero necesito hablar contigo en persona. Estaré en el hospital dentro de 1 hora. No tardaré mucho, te lo prometo». Dudó. Dominga le había advertido que no se acercara demasiado a Rodrigo, recordándole su pasado criminal. Pero, ¿qué podía perder? La vida de Joaquín pendía de un hilo, y ella había intentado por todos los medios legales encontrar el dinero. «De acuerdo», dijo finalmente. «Esperaré». Exactamente 1 hora después, como había prometido, un todoterreno negro con los cristales tintados se detuvo frente al hospital. El conductor, un hombre de hombros anchos y rostro impenetrable, le abrió silenciosamente la puerta trasera. Rodrigo estaba sentado dentro, con un traje impecable, tan elegante y sereno como siempre. «Gracias por recibirme», dijo mientras el coche arrancaba. «Comprendo lo difícil que es para ti dejar a tu hijo, aunque sea por poco tiempo». Araceli asintió, repentinamente incómoda. Era la primera vez que estaba con Rodrigo fuera del hospital, y el contraste entre el bienestar de él y su aspecto demacrado era especialmente evidente. Se arregló mecánicamente el pelo, que llevaba días sin lavarse, y se tiró de la blusa arrugada. «¿A dónde vamos?», preguntó mirando por la ventanilla las calles que pasaban. «A un sitio tranquilo donde podamos hablar», respondió Rodrigo. «No está lejos». El coche giró hacia una de las zonas más acomodadas de la ciudad y se detuvo delante de un pequeño restaurante con el letrero «El Retiro». El conductor abrió la puerta y Rodrigo le hizo un gesto a Araceli para que le siguiera. Dentro, el restaurante era acogedor y estaba casi vacío, a pesar de la hora del almuerzo. El maitre vio a Rodrigo, se inclinó respetuosamente y los condujo a una mesa en el rincón más alejado, separada de la sala principal por un tabique decorativo. «Aquí no nos molestarán», dijo Rodrigo mientras se sentaban. «El anfitrión es un viejo amigo mío». Araceli agarró el bolso con nerviosismo sin saber qué esperar de aquella reunión. «¿Tienes hambre?», preguntó Rodrigo. «La cocina de aquí es excelente». «No, gracias». Araceli negó con la cabeza. «Me gustaría ir directamente al grano. Dijiste que se trataba de Joaquín». Rodrigo la miró detenidamente, como evaluando algo, y luego asintió a sus pensamientos. «Araceli, no me andaré con rodeos. El doctor Rodas me ha dicho que la operación debe comenzar hoy, o al menos mañana por la mañana. Si no, será demasiado tarde». «Sí», apretó las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Pero aún no tengo la cantidad total. Lo que he podido reunir es solo una parte». «Yo puedo ayudar», dijo Rodrigo con sencillez. Araceli lo miró, con los ojos llenos de sentimientos encontrados. Esperanza, desconfianza, miedo. «¿Por qué? ¿Por qué quieres ayudarnos?». Rodrigo se reclinó en la silla. «Te he hablado de mi hijo, de cómo casi lo perdemos. Es verdad, pero no todo», hizo una pausa. «Cuando Bernardo enfermó, yo estaba en una situación económica difícil.
Omitiremos los detalles, pero digamos que estaba en el lado equivocado de un caso. Me congelaron las cuentas, amenazaron con confiscar mis bienes. Araceli escuchaba con la respiración contenida. En ese momento me ayudó la persona de la que menos esperaba ayuda, continuó Rodrigo. Me dio el dinero para el tratamiento de Bernardo sin preguntarme cuándo y cómo pagaría la deuda. Salvó a mi hijo. La miró directamente a los ojos. Juré que si alguna vez me encontraba en una situación en la que pudiera hacer lo mismo por otra persona, no dudaría en hacerlo. Eso es muy noble, dijo Araceli en voz baja, pero no puedo aceptar esa cantidad de dinero a cambio de nada. Es una suma enorme y no sé cuándo podré devolvérsela. No pido que me lo devuelvan. Rodrigo negó con la cabeza. No es un préstamo, Araceli, es una ayuda para un niño que la necesita. Pero, tartamudeó ella, incapaz de encontrar las palabras. Ni en sus mejores sueños podía imaginar una solución así. Parecía irreal, como un sueño. No comprendo. ¿Qué quieres a cambio? Rodrigo sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Quiero la verdad, Araceli, toda la verdad sobre lo que pasó, sobre tu marido, sobre el dinero, sobre el crucero. He oído fragmentos de tu conversación con tu amiga. Quiero saberlo todo. Araceli bajó los ojos. La idea de contarle a un desconocido la traición de Matías le parecía humillante. Y sin embargo, ¿por qué has hecho eso?, preguntó. Para ayudar de verdad, respondió Rodrigo. No solo con la operación. Una situación así siempre tiene una raíz, una causa, y si no solucionas el problema de raíz... No terminó la frase, pero Araceli lo entendió. Aunque Joaquín se recupere, ¿entonces qué? Volver con Matías, que les había traicionado, vivir con el miedo constante de que volviera a anteponer sus deseos a la vida de su hijo. Está bien, decidió ella. Te lo contaré todo. Y así lo hizo. Sobre cómo había cambiado Matías a lo largo de los años, sobre su repentino anuncio del crucero, cómo se enteró de la enfermedad de Joaquín y pidió ayuda a su marido, su negativa, su bofetada, su confesión de adulterio, el dinero que pidió prestado a gente peligrosa, no para salvar a su hijo, sino para huir con su amante, de cómo había desaparecido de sus vidas cuando más lo necesitaban. Las palabras fluyeron de ella como el agua de una presa reventada. No lloró, ya no le quedaban lágrimas, se habían secado durante aquellos terribles días. Hablaba con voz uniforme, casi monótona, como si estuviera contando una historia que le había sucedido a otra persona. Rodrigo escuchaba sin interrumpir. Su rostro permanecía tranquilo, pero sus ojos se oscurecían con cada palabra. Cuando ella terminó, permaneció largo rato en silencio, como digiriendo lo que había oído. ¿Y no sabes dónde está ahora?, preguntó al fin. No, sacudió Araceli con la cabeza. No contesta al teléfono. En el trabajo dijeron que estaba de vacaciones. No ha vuelto a nuestro piso, comprobé. Creo que ya está en un crucero con su... No podía pronunciar la palabra asentí. Ya veo, asintió Rodrigo. Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo colocó sobre la mesa, frente a ella. Aquí hay suficiente para pagar la operación y el tratamiento postoperatorio. Araceli se quedó mirando el sobre, dudando si tocarlo. No sé cómo agradecérselo. No hace falta que lo hagas. Rodrigo sonrió levemente. Solo cuida de tu hijo, y del resto, deja que me ocupe yo. Algo en su tono hizo que Araceli se tensara. ¿Qué quieres decir? Nada de lo que tengas que preocuparte, respondió con evasivas. Vuelve al hospital. Dile al doctor Rodas que el dinero se pagará hoy. La operación puede empezar. Se levantó, dando por terminada la conversación. Araceli se levantó también, aún indecisa de coger el sobre. Rodrigo, yo... No quiero que nadie salga herido por mi culpa, dijo con cuidado. La justicia no es sufrimiento, Araceli, replicó él. Solo es restablecer el equilibrio. Cogió el sobre y se lo puso en la mano.
No tienes de qué preocuparte, confía en mí. Vamos, el coche te llevará de vuelta al hospital. Matías Cabrera se estiró y bebió con placer un sorbo de cerveza fría. Sentado en el balcón de su piso de alquiler en un barrio de lujo de Asunción, disfrutaba de la vista de la ciudad y de la sensación de libertad que le llenaba cada día más lejos de su familia. Constanza seguía durmiendo en el dormitorio tras su noche de tormenta, joven, guapa, apasionada, todo lo que le faltaba en su matrimonio con Araceli. Durante el último año se había convertido en su obsesión, su soplo de aire fresco en el ambiente cargado de la vida matrimonial. El crucero empezaba en 3 días. Después de años de planificación, su sueño por fin se haría realidad. Empezar una nueva vida con una mujer que le comprendiera, lejos del compromiso y de la aburrida rutina. Claro que había algunas complicaciones. El asunto de Joaquín le había obligado a salir de casa antes de lo previsto, pero en general las cosas estaban saliendo bien. El dinero que le había prestado Sánchez estaba en la caja fuerte, esperando a ser pagado. Después del crucero, Constance y él volverían y decidirían qué hacer a continuación. Quizá incluso encontrara la forma de ayudar a su hijo cuando las cosas se calmaran. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era extraño. No esperaba a nadie, y el conserje siempre avisaba de las visitas. Matías dejó la botella a un lado y se dirigió a la puerta, poniéndose una camiseta mientras avanzaba. Cuando abrió la puerta, vio a 3 hombres corpulentos con trajes oscuros. Uno de ellos, el más alto, estaba ligeramente adelantado, claramente al mando. «¿Señor Cabrera?», preguntó amablemente. «Sí», respondió Matías con cautela. «¿Qué desea?». «El señor Montoya quiere hablar con usted», dijo el hombre en un tono que no implicaba ninguna negativa. Matías sintió un escalofrío. Montoya. Era un nombre que todo el mundo conocía en los círculos criminales. Pero, ¿qué querría él de un mando intermedio cualquiera? «Creo que se equivoca», intentó objetar Matías. «Yo no tengo negocios con el señor Montoya». «Él tiene negocios con usted», respondió el hombre con sencillez y dio un paso adelante, obligando a Matías a retroceder hacia el interior del piso. Entraron a continuación, cerrando la puerta tras de sí. Matías retrocedió, sintiendo que el miedo agarrotaba sus movimientos. «¿Qué está pasando?». Se oyó la voz somnolienta de Constance, que apareció en la puerta del dormitorio vistiendo solo la camisa de Matías. Al ver a los desconocidos, se llevó la mano a la boca asustada. «Señorita», la saludó cortésmente el jefe, «le aconsejo que se vista y salga de la habitación. Este asunto concierne solo al señor Cabrera». Constanza lanzó una mirada asustada a Matías, que le hizo un leve gesto con la cabeza. Desapareció en el dormitorio y un minuto después salió corriendo de allí, se vistió apresuradamente, cogió su bolso y salió corriendo por la puerta sin decir palabra. «¿Qué queréis?», preguntó Matías cuando se quedaron solos. «No tengo dinero si tú...». «¿Dónde está el dinero?», le interrumpió el hombre. El hombre al mando asintió, y uno de sus compañeros golpeó a Matías en el estómago sin más preámbulos. Este se dobló por la mitad, tragando aire. «No lo ponga difícil, señor Cabrera», dijo con calma el hombre al mando. «Sabemos que tiene dinero, dinero que necesitamos para salvar a su hijo». «¿A Joaquín?», resolló Matías. «¿Qué tiene que ver esto con mi hijo?». «Al señor Montoya no le gusta mucho que los padres se nieguen a ayudar a sus hijos», explicó el hombre. «Sobre todo cuando esos niños se están muriendo y los padres están escondidos con sus amantes, preparándose para el crucero». Matías sintió que el suelo se le iba bajo los pies. ¿Cómo sabía ese Montoya de sus asuntos privados? «No lo entiendes», intentó justificarse. «Es una situación complicada. He pedido prestado este dinero a gente muy peligrosa. Si no se lo devuelvo». «También nos ocuparemos de eso», le cortó el hombre. «Por última vez, ¿dónde está el dinero?». Matías se dio cuenta de que no tenía elección. Señaló un cuadro en la pared.
detrás del cual había una pequeña caja fuerte empotrada. ¿El código?, preguntó el hombre, moviendo el cuadro. Matías dijo una combinación de números. Un momento después, el desconocido sostenía una bolsa con dinero y los documentos del crucero. ¿Eso es todo?, preguntó. Sí, lo juro, asintió Matías. ¿Va a marcharse ya? El hombre lo miró con ligero desprecio. No tan deprisa, señor Cabrera. El señor Montoya quiere que se dé cuenta de la gravedad de sus errores. Errores. Y antes de que Matías pudiera contestar, los otros dos hombres le agarraron de los brazos y siguieron golpeándole. Rodrigo Montoya estaba sentado en la mesa de su despacho cuando llamaron a la puerta. «Pase», dijo sin levantar la cabeza de sus papeles. Un hombre alto entró en la habitación, el mismo que había enviado a ver a Matías Cabrera. «Está hecho, jefe», informó, colocando una bolsa de dinero sobre la mesa. Dinero, documentos, todo lo que pidió. Aprendió la lección. Rodrigo levantó por fin la vista. «Bastante», asintió el subordinado. «No creo que moleste pronto a su familia, si es que se atreve a asomar la cara por esta ciudad». «Bien», Rodrigo cogió el paquete. «¿Y Sánchez?» «Con él también está todo arreglado. Le explicamos la situación y aceptó dar por cerrada la deuda». «Bien». Rodrigo sacó otro sobre del cajón de su escritorio. «Añade esto a lo que encontramos en casa de Cabrera y llévalo al hospital, al doctor Rodas. Dile que es para el niño, Joaquín Cabrera». «Lo haré», asintió el hombre cogiendo el sobre. «¿Algo más?» «Sí». Rodrigo se reclinó en la silla. «Encuentra un buen abogado para la señora Cabrera. Necesitará ayuda con los trámites del divorcio y la custodia». Cuando su subordinado se marchó, Rodrigo permaneció inmóvil un rato, mirando por la ventana la ciudad. Pensó en el niño al que le encantaban los libros sobre el espacio, en la mujer dispuesta a todo por su hijo, y en su propio pasado, en la promesa que había hecho años atrás. A veces la justicia llega de forma inesperada, y a veces el que se cree un criminal es el único dispuesto a servirla. Araceli estaba sentada en el pasillo, fuera del quirófano, agarrada a una pequeña cruz de madera, regalo de su madre por su 16º cumpleaños. No era especialmente religiosa, pero ahora rezaba con todo su corazón, con todo su ser. La operación había durado ya 4 horas. El doctor Rodas y el especialista que había llegado de la capital, el doctor Mendoza, trabajaban junto a un equipo de anestesistas y enfermeras. Por la mañana, antes de que se llevaran a Joaquín, el doctor Rodas le había dicho que las posibilidades eran buenas, pero que la operación era complicada y larga. Dominga se sentó a su lado, cogiéndole la mano. No se había separado de su amiga desde que había comenzado la operación. «Todo va a salir bien», volvió a decir. «El doctor Mendoza es el mejor del país, y nuestro Joaquín es un luchador, ya lo sabes». Araceli asintió débilmente. Quería creer. Tenía que ser bueno, tenía que serlo. Después de todo lo que habían pasado, después de todas las pruebas y el dolor, ¿cómo podía ser de otra manera? Anoche, cuando Joaquín ya dormía, el hombre de Rodrigo, el mismo conductor silencioso que la había llevado al restaurante, entró en su habitación. Le entregó un sobre con dinero, una suma mucho mayor de lo que ella esperaba. «Del señor Montoya», dijo brevemente. «Para usted y el niño». Quiso preguntar por Rodrigo, por lo que había hecho, pero el hombre ya se iba. «El señor Montoya me ha dicho que le diga que no tiene de qué preocuparse. Todo está arreglado». ¿Qué quería decir? ¿Qué le había pasado a Matías? Araceli no lo sabía, y una parte de ella no quería saberlo. Una parte profunda y oscura de su alma incluso esperaba que recibiera su merecido. Pero la otra parte, más racional, temía las consecuencias. ¿Y si Rodrigo había infringido la ley? ¿Y si ella, sin saberlo, se convertía en cómplice de un delito? «¿En qué estás pensando?», preguntó Dominga, notando su mirada ausente. «En Rodrigo», respondió Araceli con sinceridad. «En lo que había hecho por nosotras». Dominga suspiró.
Sé que te advertí sobre él, y sigo pensando que es peligroso meterse con gente así, pero... Hizo una pausa. Pero esta vez parece que tiene razón. Ayudó cuando nadie más podía o quería. Sí, asintió Araceli en voz baja. Es el único que ayudó de verdad. ¿Y Matías? Preguntó Dominga con cautela. ¿Has intentado ponerte en contacto con él? No, Araceli negó con la cabeza. Y no lo haré. Pase lo que pase hoy, traiga lo que traiga mañana. Ya no forma parte de nuestras vidas. Se abrieron las puertas del quirófano y salió el doctor Rodas. Cansado, pero sonriente. Araceli se levantó de un salto, sintiendo que el corazón le latía frenéticamente en el pecho. Todo ha ido bien, dijo quitándose la mascarilla. Hemos extirpado el tumor por completo. Por supuesto, habrá más tratamiento, pero el pronóstico es favorable. Araceli sintió que le temblaban las piernas y, de no ser porque Dominga la sostenía, se habría caído. ¿Vivirá? Araceli solo podía preguntar, sintiendo que todo a su alrededor se congelaba, esperando una respuesta. Hicimos todo lo que pudimos, asintió el doctor Rodas. Y los resultados han superado nuestras expectativas. El tumor se ha extirpado por completo y ningún órgano vital se ha visto afectado. Por supuesto, aún queda un largo camino de recuperación y posiblemente quimioterapia, pero lo peor ya ha pasado. De los ojos de Araceli brotaron lágrimas de alivio. Dominga abrazó con fuerza a su amiga y se quedaron así en medio del pasillo del hospital, sin avergonzarse de sus emociones. ¿Cuándo podré verle?, preguntó Araceli secándose las lágrimas. Ahora está en cuidados intensivos. Volverá en sí dentro de unas horas. En cuanto se estabilice, os llamaremos. Cuando el médico se fue, Dominga sentó a Araceli en una silla y se sentó a su lado. «Ya ves», dijo, apretando la mano de su amiga. «Todo va a salir bien. Todo se arreglará ahora». Araceli asintió, incapaz de hablar. Por primera vez en aquellos terribles días, se permitió creer que la pesadilla estaba terminando, que su hijo viviría. Aún quedaban muchas dificultades por delante: el tratamiento, la recuperación, una nueva vida sin Matías, pero ahora lo principal estaba hecho. Joaquín tenía su oportunidad. Levantó la vista y vio una figura familiar al final del pasillo. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, sin acercarse, como si no quisiera entrometerse en su momento de alegría, pero haciéndole saber que estaba cerca. Araceli lo miró y asintió levemente, agradeciéndole en silencio todo lo que había hecho. Él le devolvió la misma inclinación de cabeza y se alejó lentamente, desapareciendo en el pasillo del hospital. Nadie sabía qué le depararía el futuro. Pero en aquel momento, sentada en el pasillo del hospital, esperando ver a su hijo, Araceli sintió que, fuera cual fuera el coste de la decisión que había tomado, había merecido la pena.